Otro de los ángulos en la circunferencia es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que está formado por dos cuerdas en la circunferencia y el vértice del ángulo está sobre la circunferencia, o sea, está sobre la curva. Si el vértice está sobre la curva y dos cuerdas, entonces este ángulo que estoy señalando, este ángulo se llama ángulo inscrito, ¿vale? Entonces, ángulo inscrito es aquel ángulo que está formado por dos cuerdas cuyo vértice está sobre la circunferencia. Recordar que esto se llama circunferencia y lo que está dentro es el círculo. Bien, ¿cuál será? ¿Cómo se calcula el ángulo inscrito? Digamos que el ángulo W, ¿a qué es igual? Bueno, existe ya la fórmula para calcular este ángulo y nos dice que el ángulo W es igual a la mitad del arco AB, es igual al arco AB partido en 2. Por decirlo así, esta es la formulita. Entonces aquí ya podemos hacer varios ejemplos. Supongamos que aquí en el dibujo, supongamos que este arco tenga un valor de 40 grados. Es una suposición, ¿verdad? Entonces el ángulo W, ¿a qué será igual? El ángulo W va a ser igual a la medida del arco AB, que es 40 grados partido en 2. Por lo tanto, el ángulo W es igual con 20 grados. Y ya con esta formulita resolvemos todo, siempre y cuando nos den la medida del arco. Pero ¿qué pasa si nos dan la medida del ángulo? Hacemos un ejemplo. Voy a utilizar este mismo dibujo. Vamos a suponer que el ángulo W sea de 15 grados. O de acuerdo a este dibujo podría ser de 25 grados. Y pregunta: calcular la medida del arco AB. Entonces aquí es calcular la medida del arco AB. ¿A qué va a ser igual? Vamos con relación a la fórmula. W, a ver, borramos porque es la medida del ángulo W, que se puede usar en simbología, o acortamos. El ángulo W es igual al arco AB, o sea, el ángulo W, de acuerdo a la formulita, es igual al arco AB partido en 2. ¿Qué nos piden que calculemos? Nos piden que calculemos el valor del arco. Si el ángulo mide 25 grados, pregunta, ¿cuál es el valor del arco? Entonces aquí despejamos AB. Donde 2 está dividiendo, pasa multiplicando, pero antes sustituimos valores. Ángulo W es 25 grados. Y esto es igual al arco AB. O sea, ángulo W es igual al arco AB partido en 2. Este 2 está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando. Y tenemos entonces, a ver, aquí lo voy a hacer, hasta acá. 2 que multiplica a 25 grados. Y esto va a ser igual al arco AB. 2 por 25 es 50. ¿De dónde? 50 grados. 2 por 25 es 50. Es igual al arco AB. Y de esta manera ya encontramos pues el valor del arco. Naturalmente que mentalmente se puede hacer, ¿no? Si el arco es el doble
que el ángulo inscrito, pues entonces 25 y es el doble, pues este es 50. Viceversa, si el ángulo inscrito es la mitad del arco, pues entonces mentalmente podemos hacer lo siguiente. Si el arco mide 60 grados y el ángulo inscrito es la mitad, entonces esto mide 30 grados. Y así podemos hacer cantidad de ejemplos. Otro ejemplo para que se entienda de la cuestión de cálculo mental, por decirlo así. A ver, si el ángulo W es igual a 10 grados, ¿cuánto mide el arco? Que es el doble, entonces aquí sería 20 grados. Si el ángulo W mide, es como ejemplo, ¿no? Si el ángulo W mide 110 grados, entonces ¿cuánto mide el arco? Pues 110 por 2 sería 2 por 0, 0, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Entonces el arco mediría 220 grados. Y viceversa, si nos dan el valor del arco, ejemplo aquí, que mide 220 grados, pregunta, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? Pues la mitad de 220, que es 110. Bien, espero pues se haya entendido esta explicación, porque no está tan complicado o difícil. ¿Vale? Nos miramos hasta la próxima.